¿Qué tiene de utilidad la poesía? Hombre, pues la poesía es, al menos para mí, ¿no? Nos ayuda a resistir, ayuda al ser humano a sobrevivir y da soluciones de pensamiento a muchos de los problemas fundamentales del ser humano, como es la vida, como es la enfermedad, como es la vejez, como es la muerte. Y esto, mi poesía conviven de una manera lo más amable y no conflictiva posible el pensamiento y el sentimiento. ¿En qué espejos te has fijado? ¿Qué maestros has tenido a lo largo de tu trayectoria poética? Muchísimos, muchísimos. Pero empezaría, por ejemplo, con Jorge Manrique, respecto al tema de la muerte, y con Gustavo Adolfo Bécquer, que de adolescente ya me atrapó de una manera brutal, y luego con la gran poesía universal de Baudelaire. Pues recuerdo tener 17 años y en la Biblioteca Pública de Zaragoza leer el poema "El poeta se parece a ese pájaro de las nubes. Sus alas de gigante le impiden caminar". Y yo, como era y soy pequeñito, pues decía, pues igual es por el peso de las alas. Esos son tantos y tantos, Cristian, que, pero sobre todo, más que obras de autores, poemas concretos de autores. Por ejemplo, Salvatore Quasimodo, uno de los herméticos italianos. Pues empecé a leer y no me atrapaba, hasta que de pronto encontré un poema de 3 versos y ya toda la vida me la he pasado conviviendo con este poema. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, atravesado por un rayo de sol, y de pronto anochece. Ese meditar sobre la juventud, el rayo de sol, y de pronto anochece la vejez, la muerte. Por eso a mí me interesa mucho la poesía, concentrarse en muy pocos versos. Si vas en el metro, si vas en el autobús, si vas caminando, los poemas breves te acompañan siempre a lo largo de la vida. ¿No pespunta las nubes aquel rayo de sol? La poesía misma, ¿qué me posee quién en este cortejo de lápidas? Ni abre la sinfonía una nota primera, ni la cierra otra última. Todo comienza antes de empezar y termina después de tener fin. Bueno, pues yo conocí a Ángel el 29 de septiembre de 2020, el día que él iba a presentar los deslumbramientos de recapitulaciones en el Museo Pablo Serrano. Y bueno, lo conocí gracias a la grabación de Atónitos huéspedes. Entonces, pues eso, iba nerviosa, iba insegura. Yo había leído a Ángel y lo conocía por lo que había leído y también por una fotografía que aparecía en el libro en la que él salía en blanco y negro, súper serio y pues no sé, yo iba un poco asustada. Entonces me acuerdo que cuando llegué pues había un grupo de personas y estaba Ángel en medio riéndose y la verdad que desde el primer momento pues me acogieron súper bien. Con Ángel la verdad es que fue como si estuviera hablando con un hermano al que hubiera conocido toda la vida y me sentí muy cómoda y a lo largo de la entrevista y todo pues súper bien. Tienen poemas que son como más largos, ¿no? Luego otros que son como más exclamaciones, así que son casi eléctricas, ¿no? que llegan muy adentro y quizás esas son las que más conectan con la gente joven, no lo sé la verdad, pero yo creo que sí. Acabamos de ver que Ángel Guinda tiene un mandamiento que viene a decir que no le asumo. Y eso es exactamente lo más alejado de la obra de Celia Carrasco Gil, que hace su debut literario aquí también en Olifante, con este poemario titulado Entre temporal y frente. Creo que los dos conectáis muy bien porque tenéis una misma visión de la poesía, una poesía trascendente, sobria, casi existencial. En tu caso hablábamos.
¿Os gustan los poemas del uno del otro? Sí. Me gustan más los de Celia. ¿Los suyos que los tuyos propios? Sí. Las recapitulaciones de Ángel Guinda me han encantado porque, bueno, yo me las he tomado como cartas a un joven poeta de Ángel Guinda. Entonces, En vez de reír, que sí, entonces sí, porque empecé a leer y decía, pregúntate por la grandeza de lo insignificante. Y yo creo, pues sí, que la poesía va mucho de eso, de centrar la emoción en lo esencial de las pequeñas cosas. ¿Tenéis alguna otra cosa en común, como por ejemplo lo que os motivó a empezar a escribir, ¿no? Porque tú, cuéntanos, Celia, en tu caso. En mi caso me interesé primero como anecdóticamente porque había un profesor de mi instituto que era poeta y le enseñé unos poemas que no eran poemas, llenos de ripios y de rimas malas. Y bueno, me dijo que eso no era poesía y me dijo una frase que me marcó mucho, que fue que para escribir es necesario haber vivido. Y no sé, creo que sí, que la poesía va mucho de escribir como se vive de alguna manera. Por eso yo creo que ya a raíz más del fallecimiento de mi padre en 2015, en diciembre, yo había hecho 15 años en noviembre, fue ahí cuando ya realmente empecé a escribir más en serio, ya entendí de qué iba la cosa. Yo Machado, se canta lo que se pierde. No es que siempre sea así, pero qué casualidad, o no es casualidad, que tanto en tu caso como en el mío, la ausencia del padre, en tu caso, o de la madre, en mi caso, hayan sido el motor fundamental, porque claro, la poesía tiene muchas funciones, la función estética, pero tiene también la función catártica, que nos ayuda para psicoanalizarnos, para superar las adversidades. A ti, Ángel, la poesía te has liberado de cierto dolor. De muchísimos dolores, sí, de muchísimo dolor, sobre todo dolor interno, dolor de espíritu, dolor de ser, dolor de amar, dolores por todas partes, pero no de cabeza, de cabeza, tronco y extremidades, pero sobre todo de espíritu, sí. Si tú te pudieras dar un consejo a ti mismo, a tu misma persona de hace 30 años, ¿qué sería? Sí, pero se te lo voy a decir inmediatamente. No precipitarme en publicar. Ella ha publicado siendo muy joven, pero lo tuyo es definitivo. Yo me he retractado mucho. Me he arrepentido de haber publicado tan joven. Un sueño martillea la red de mis neuronas. Un niño cruza el mundo con un féretro al hombro y ese niño soy yo. Ángel Guinda decía que las palabras son seres vivos y él cuidaba las palabras como si fuera un jardinero, un visionario, un agricultor. O sea, las cuidaba porque intentaba que tuviesen la máxima dimensión, la mayor profundidad y la máxima belleza. Es un poeta de la intimidad, es un poeta de la pasión, es un poeta filosófico y metafísico, poeta del amor, de la vida y de la muerte. Es un poeta social, es un poeta de denuncia, es un poeta humorístico y un poeta que le gusta experimentar. Y sobre todo esa alegría de vivir contra la muerte, porque él tenía la sensación de que era un hombre marcado por el estigma de la muerte. Como él decía, nací matando. Ese es Ángel Guinda. No fue olvidar que estábamos viviéndola lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida vino después, cuando supimos que no habría otra oportunidad para vivirla. Y cada trago que de ella bebíamos lo apuramos al máximo, buscando más allá de los pozos nuestro fondo. Es una figura no solamente reconocida en el mundo de la cultura por poeta, sino que es un intelectual y pues ha tocado todos los palos del arte, por así decirlo. Y también pues ha sido coautor del himno de Aragón, que
que también es algo muy relevante y que demuestra el cariño que ha tenido siempre por Aragón. Yo te he dado las claves del mañana, lo poco que sabía para que tú lo olvides. Te he dado compañía hasta quedarme solo y calor hasta quedarme frío. Tú me has dado el arrojo de vivir. El cuerpo del poema es el cuerpo de Ángel y yo creo que ha trascendido en su obra poética. Él venía mucho a este cementerio, por eso tengo un recuerdo muy bonito porque yo le he acompañado muchas veces. La vida y la muerte ha estado tan unida y tan junta como una mistura, ¿no? Como decía Pablo Serrano, que unía dos partes cóncava y convexa. Eso ha sido en Ángel la vida y la muerte. Ha tratado la muerte con un sentido del humor increíble. No ha sido una persona triste, ha sido extraordinariamente alegre. Entre las manos tengo un libro que es el último que acabamos de editar de Ángel. Son 34 poemas de amor. Han sido revisados y alguno de ellos es inédito. Es un abanico muy amplio que gira los 360 grados de tal manera que es poesía de amor al mundo, a la sociedad, a la ausencia, a la palabra, al silencio. Esa es la amplitud de esta antología. Y me tocaste como el aire, suavemente aunque envolviéndome todo. Y me tocaste como el aire, suavemente. Viniste cuando supe que vendrías, como la vida, no como la muerte. Hay algunos otros flecos de tu trayectoria que también quisiera tratar, como por ejemplo que eres uno de los coautores de la letra del himno de Aragón. Bueno. ¿Cómo fue aquella reunión? Pues aquella fue una idea que tuvo el que era patriarca de las letras aragonesas, que ahora lo es Rosendo Tello, y que era Ildefonso Manuel Gil, que nos reunió a 4 o 5 poetas, incluido José Luis Alegre, Q2, que en ese momento estaba en Francia, y nos habló de la posibilidad de escribir un himno, el himno de Aragón, y algunos no estaban de acuerdo, pues otros decían que era bordeta y había escrito un poema, pero claro, lo que decía Ildefonso, eso no es un himno, es un poema. Y entonces, pues nada, yo defendí la posibilidad de escribir un himno y lo pasamos muy bien. Fueron 4 días de encierro en los que nos dieron de comer muy bien. Pues eso es importante, estábamos, ¿no? Famélicos, los poetas, y lo pasamos bien, la verdad. Luego, Ángel, también hay una película, ¿no?, que se llama La Diferencia, que trata un poco acerca de tu trayectoria, sobre todo más juvenil, de los comienzos. Que la hizo, es una película documental que hizo un exalumno mío de Alcorcón, que ahora es un gran editor, que es David Francisco. Y nada, un día apareció en casa, le había regalado a su madre una cámara de grabar, y apareció madre en casa, y me dice, venga, ponte ahí en la mesa, tal. Me senté y me empezó a hacer preguntas, que yo aquí. Qué impertinentes somos, los periodistas. No, pero estuvo muy bien, porque como fue improvisado, y no había tiempo para pensar, fue todo muy natural. Y la verdad que el resultado, en mi opinión, fue muy agradable. ¿Te sientes halagado cuando alguien, como tu exalumno, se fija en ti? O quería preguntarte, ¿cuál es el mayor reconocimiento que puede tener un poeta? Porque en tu caso eres premio de las letras aragonesas, sí, de 2010. Pero el mayor reconocimiento es cuando alguien te dice, oye, leí el otro día un poema tuyo, o escuché un poema tuyo en Facebook, y ahora estos días
Estoy escuchando mucho a Pau Donés, la última canción que escribió cuando ya estaba verdaderamente fastidiado, y es una maravilla, ¿no? Cómo está dando las gracias a todos los que le han acompañado. Es consciente de su despedida, sí, ¿no? Sí, consciente de su despedida. Viajarás en busca de la perfección. Viajarás al ayer. Viajarás a los ecos. Viajarás al mañana. Viajarás A lo que perdiste. Viajarás al horizonte. Viajarás a la eternidad. Por más que a esos destinos nunca llegues, no dejes de viajar.